Segundo bloque de Redacción Abierta, estamos hasta las 21, por si recién te prendes. Venimos hablando de lo que ocurrió hoy en comisión en el Senado, en el Congreso de la Nación, con el tratamiento, finalmente el ingreso del proyecto de acuerdo o de posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y nuestro país. Y vamos a seguir hablando de eso con el diario del lunes, y justamente lo tenemos en piso a un invitado para poder un poco desglosar qué es lo que contiene este acuerdo, en qué puede beneficiar o no a nuestra provincia. El economista Diego De Quino tuvo su paso por la función pública como secretario de Finanzas de Córdoba, como ex integrante del directorio del Banco Nación. ¿Cómo le va, De Quino? Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, estuviste siguiendo, imagino, lo que pasó en el Congreso Nacional hoy, más allá de que se venían hablando de algunos de los términos del acuerdo. Me quedo con la exposición por lo menos de algunas frases de lo que dijeron, tanto el jefe de gabinete, que dice este es el mejor acuerdo posible, y lo que dijo Guzmán, la Argentina no cuenta con recursos para hacer frente a los vencimientos programados por el gobierno anterior, por ende, todo lleva a este acuerdo. ¿Cómo lo evalúas vos? Me parece que las dos frases tienen su parte de verdad. La primera, la del jefe de gabinete, es cierto, pero es como estar cayendo de un avión y decir el único paracaídas que tengo es el que tengo que abrir. Entonces, en ese sentido, el mejor acuerdo por las condiciones de negociación que se llevaron después de más de 2 años de este proceso, y donde el país eligió primero arreglar la deuda o reprogramar la deuda con los tenedores privados y luego dejar para después, digamos, el acuerdo con el fondo. En cuanto a lo que dice el ministro, bueno, las cuentas están a la vista. Argentina venimos en un proceso de estrangulamiento de balance de pagos y de dificultad enorme por parte del sector público para generar excedentes legítimos para atender servicio de deuda, y en ese interín renunciamos entre el 2019 y la fecha a al menos aspirar a volver a los mercados voluntarios de crédito. Entiendo que el acuerdo lo plantea de alguna manera. Con plazos que había dejado el gobierno anterior que eran difíciles de cumplir, ¿no? Vencimientos en 2022 de 19.000 millones de dólares eran difíciles. Plazos y montos, muy complicados. Lo que pasa es que el acuerdo anterior, que era un stand-by, y no este que se está buscando, que es un acuerdo de facilidad extendida, era un acuerdo pensado para hacer una transición y que el gobierno haga lo que hacen todos los estados, que es colocar deuda en los mercados voluntarios. Obviamente que es mejor hacerlo en la moneda propia y no en moneda extranjera. Obviamente que es mejor hacerlo en legislación local y no cediendo la legislación a terceros países como Nueva York o Luxemburgo o Japón. Pero lo cierto es que todos los estados participan activamente del mercado voluntario de crédito. Rusia, actualmente, fíjense ustedes que ni siquiera se plantea defaultear. Simplemente Putin ha tomado la decisión de atender en rublos al tipo de cambio oficial la deuda con determinados países, pero en ningún momento renuncia per se a salir del mercado voluntario de crédito. Entonces, el crédito original, el stand-by, estaba pensado, y así lo planificó el fondo cuando uno lee los papers originales, para que Argentina hiciera una transición similar a la que hizo Grecia allá después del 2008. Por supuesto que Argentina decidió interrumpir el programa de stand-by y decidió directamente enfocar los cañones hacia otra parte, que era fuera de los mercados voluntarios, y entre medio vino la pandemia. Eso. Un poco para traducirlo, Diego, el fondo aprobó este acuerdo, o mejor dicho, el acuerdo anterior, un poco apostando a la continuidad de la política o del gobierno de Macri. ¿Te queda esa sensación o podemos pensarlo así? Yo no me atrevería a pensar que el fondo tiene un ánimo político como se intenta plantear. Me parece que en realidad tiene que ver con la dinámica de los países y de los estados. Mire, el stand-by para esta renegociación en términos de plazo y de periodo de gracia es como malo, ¿cierto? Porque este nuevo acuerdo, programa de facilidad extendida, es más largo y por supuesto tiene un periodo de gracia mayor. En cuanto a la tasa es más o menos la misma, en eso no cambia. Ahora, si uno lo compara con lo que emiten los países en el mundo, donde se puede emitir a 20 o 30 años, que Argentina mismo lo venía haciendo, o lo hizo en determinados momentos, no solamente en el periodo Macri, sino en periodos anteriores, lo hizo en los 90, lo hizo a la salida del default del 2001, digamos, también. Por ejemplo, el gobierno de Néstor Kirchner colocó BODE en 2015, en el año 2003 o 2004, a 12 años, es decir, más largo y sin aporte de capital entre medio, porque ese era un bono que pagaba al final. Es decir, la vocación de los países es
en materia financiera e intentar buscar los plazos más largos en cuanto a calidad y en cuanto a periodo de gracia. Obviamente que eso tiene una contraparte que tiene que ver dónde se aplican los fondos, porque si los fondos los usamos para pagar las cuentas a fin de mes no sirven. Claro. Esos fondos se usan para financiar Nord Stream, en el caso de Rusia con Alemania, o para financiar trenes en la India con Japón. Se usan para obras de infraestructura que tienen un repago largo. Diego, el tema de las revisiones periódicas, a algunos le interpreta como prácticamente un cogobierno del Fondo Monetario en los tiempos que viene para la Argentina. ¿Lo ves así? El Fondo Monetario, de lo que yo leí, digamos, la ley tiene 4 pedazos para que lo entienda la gente. El primero es una locución de voluntad, donde es lo que se llama el mensaje del Congreso que hace el Ejecutivo. Y allí es como más un discurso de la voluntad y la vocación de este proyecto de ley. Luego la ley en sí es una ley muy chiquitita, tiene apenas 2 artículos, porque el tercero y el cuarto es de forma, de los cuales el primero es el que en realidad autoriza el programa de facilidades extendidas, y luego tiene 2 adjuntos. Esos 2 adjuntos es todo lo que hay de información visible en materia de lo que el fondo haría con el país. El primero de esos adjuntos, que se llama Memorándum de Política Económica y Financiera, en realidad es un documento muy parecido a una monografía de la facultad. Ese documento fue escrito de manera secreta, porque nos hemos enterado ahora. Evidentemente lo venían trabajando hace mucho, porque nadie puede escribir en 2 idiomas, 23 o 24 carillas cuidadas, aunque tienen errores de ortografía. Yo los invito a que lo vean, tienen falta de acentos, tiene un disclaimer arriba que es estrictamente confidencial, cosa que yo no entiendo cómo es estrictamente confidencial algo que va al Congreso. En ese documento se hace algunas menciones de cómo sería este acuerdo en materia de plazo e intervención. El cuarto documento, que ese es realmente el documento técnico, que se llama Memorándum de Entendimiento Técnico, allí sí figura lo que el fondo pretende del país en materia, como se diría, de control o de mirada. Y yo creo que ahí hay... ¿Y cuáles son los temas? Bueno, yo creo que hay una distracción muy, muy importante. Creo que hay 2 elementos centrales en ese documento, que es lo único que le interesa al fondo por lo que se deduce. Uno, obviamente, es el déficit fiscal, y no tiene que ver con el monto en sí, porque la verdad que los números de 1,9 o 0,9 que se ofrecen para el 2023 y 2024 no resultan más que caprichosos, porque yo les diría a ustedes, ¿por qué no 2 o 2,1 o 1 o 0,8 o 0,78? Con lo cual el fondo uno entiende que no le preocupa demasiado si es 1,9, 0,9 o 2,5 este año, sino lo que le preocupa es el sentido. Y ahí el sentido que está propuesto, un sentido de eliminación del déficit. Con lo cual el fondo va a mirar, y lo está diciendo en el memorándum de entendimiento, para ver los datos del país, para ver si ese déficit se achica, queda igual o aumenta. Ahora, esa mirada del fondo nunca es indulgente, digo, con respecto a decir, bueno, no ajustaron, ajusten acá, digo, por lo menos en la experiencia que hay, ¿no? Sí, el ajuste es una palabra que se ha cuidado el gobierno no poner en ninguna parte. Es más, se ocupó de negarla, digamos, ¿cierto? Lo aclaro porque es muy importante entender esto. Tanto el documento 1 como 2 habla de déficit y el gobierno sostiene que el déficit no se va a hacer con ajuste. Con lo cual, yo como ciudadano debo creerle al gobierno y debo creerle al ministro. Digo, seamos claros y sinceros en eso. La segunda parte, que me parece que está pasando de manera desapercibida, es que el fondo le está poniendo un foco enorme al Banco Central de la República Argentina. Porque el segundo elemento que sí quiere mirar el fondo es que Argentina no sigue emitiendo sin respaldo, como se dice, no sigamos monetizando el déficit fiscal, no sigamos prohijando una nueva, por BGN, fuga de divisa o formación de activos externos con fondos que nos prestan, que es lo que pasó todas las veces que los multilaterales nos asistieron. Que es ese financiamiento del central al tesoro, básicamente. Sí, está. Entre otras, digamos, porque ahí hay varias cuestiones técnicas. Lo cierto, y yo digo, para mirar la vocación del fondo, el fondo le está haciendo al Banco Central lo mismo que le hizo el Banco Central al Banco de Córdoba cuando no pudo ser privatizado después de la crisis del 2001 y terminó en lo que ustedes conocen como hospital de banco, que técnicamente se llama programa de encuadramiento y que tuvo 10 años. Ese programa hasta que de hecho cambió el formato societario, se formó Bancor Sociedad Anónima y por suerte los cordobeses tenemos un banco que no está sometido a un hospital de banco. Bueno,
El FMI lo pone al Banco Central en materia de información, en lo que el Banco Central pone a los bancos cuando los manda al hospital de banco. Mirar los números día por día. Y eso yo creo que es un dato no menor, y yo creo que ahí sí el Fondo Monetario está avanzando en un territorio que normalmente no se mete tanto, para decirlo de alguna manera. En materia estructural y de déficit, el gobierno se cuida de hablar de que no hay ajuste, y el fondo simplemente dice, veamos si el déficit aumenta, queda igual o se reduce, ¿cierto? Pero no se meten en la subjetividad o no de si eso se hace mediante un ajuste, mediante crecimiento, mediante alquimia. ¿Y qué verías vos saldada el acuerdo con el Fondo Monetario? ¿Qué políticas, viendo cómo se maneja Guzmán y el gabinete económico del gobierno? A ver, ¿Qué presagias para el año? A mí me parece que, como dice el jefe de gabinete, el único paracaídas que nos están ofreciendo cuando ya estamos fuera del avión, digamos, en caída libre. Entonces, la verdad que en ese sentido no hay muchas opciones, digamos. En eso tenemos un vencimiento en los últimos días de marzo, con un volumen de reserva muy reducido, donde al Estado Nacional y al Banco Central lo pondría en una condición extrema. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista no queda demasiadas opciones que adherir al programa de facilidad extendida, y eso lo único que va a producir durante este año es una especie de calma, bienvenida sea, para que la gente pueda elegir con mejores condiciones en el 2023 y no tan obligada por circunstancias extremas, y esto no va en favor de uno ni de otro, ¿cierto? Porque la verdad que si uno mira este tipo de situaciones desde el punto de vista político, algunos toman conveniencia de un lado u otro. En ese sentido yo creo que podemos vivir un año más calmo. Bien. No quiere decir que la inflación baje, no quiere decir que no tengamos inconvenientes. ¿Qué le espera para la provincia de Córdoba? Teniendo en cuenta que tiene una alta deuda en dólares y bueno, digamos, obviamente está mirando este acuerdo y pondrá a disposición o no sus diputados para que voten el acuerdo. Digo. Sí, la situación de las provincias, de hecho, en ambos memorándum está planteada de forma muy elíptica. De hecho, a mí me llamó la atención de que no hay ningún tipo de control directo sobre los subsoberanos, y eso incluye provincia y municipio. En otros momentos, en otros acuerdos, también había una lupa sobre eso, con lo cual yo creo que ahí nuestra provincia, al igual que todas las jurisdicciones menores, van a tener más grado de libertad. Obviamente que hay controles sobre las partidas que asisten a la caja de jubilación, en nuestro caso, como pasa en otras jurisdicciones, pero tiene que ver con la jurisdicción nacional. Y en materia propia de la provincia, yo creo que cualquier situación de mejor calma para el mercado financiero en materia de tipo de cambio, de tasa de interés real es positiva, y de que empecemos a ver de alguna manera, al menos que la inflación no se dispare, ¿cierto? Porque yo creo que el miedo que tenemos que tener los argentinos hoy es que la inflación empiece a galopar, digamos. La inflación está trotando, ya hace 2 o 3 años que está trotando y no se cansa. Si la inflación empieza a galopar, ese va a ser un problema muy grande para nuestra provincia y para todas. Luego, por el resto, en materia de deuda, cada jurisdicción me parece, como yo he escrito por ahí, la situación de las jurisdicciones menores es mucho mejor que la jurisdicción federal, a diferencia de lo que pasó por caso en la crisis del 2001 o en la crisis del 95 con el tequila. En este caso, nuestra circunstancia empieza por un estrangulamiento en lo que es la jurisdicción mayor que el gobierno nacional. Si ustedes prestan atención, todas las jurisdicciones provinciales en general no están teniendo problemas de ningún tipo en materia económica. Tienen problemas de gestión o problemas políticos, pero problemas estructurales en materia económica, como vimos en el 2001, y mucho menos los municipios. No quiere decir que la situación sea buena, pero por suerte, en materia de jurisdicciones menores, me parece que todavía la sangre no llegó al río. Diego, una última cortita. Porque una última. No, le iba a preguntar, ¿por qué sube el riesgo país? Porque, digamos, de pronto el acuerdo debería, como decís, calmar un poquito, ¿no? La macro, estabilizar la macro. Está bien que todavía no está, pero al menos debería generar un poquito de expectativa positiva. Y sin embargo, el riesgo país sube. Yo agregaría, ¿por qué sube el riesgo país y baja el dólar? Porque, claro, bajo el blue, claro. Bueno, el dólar baja por esto que yo decía, me parece, ¿cierto? De que esta cuestión de probable calma empieza a quitar un poco de expectativa de intensidad y por eso la corrida se frena e inclusive retrocede. Ahora, en materia de bono de deuda, la suspicacia que el mercado descuenta, primero que nuestros bonos tienen muy bajo cash flow, pagan muy poco hoy todavía.
recién a partir del 2025 van a empezar a pagar mejor. Con lo cual, la magia del acuerdo del 2020, que parecía mágico, fue castigado con un riesgo país alto. Es decir, la poca tasa que pagan nos la castigan con el precio. Es decir, nuestro riesgo país no va a bajar por debajo de los 1.200, 1.300 puntos por los próximos 2 años, porque nuestros bonos pagan muy poco en términos del mundo. Dicho esto, perdón y termino, dicho esto, hay una suspicacia de que luego de esto Argentina podría volver a canjear los bonos en el 2024 en adelante, porque empieza a aumentarse los compromisos de pago. Mientras esta suspicacia o perspicacia esté en el mercado, nos vamos a tener que acostumbrar entre un piso de 1.300 y un techo de 2.000 en condiciones normales. Bien. Diego de Aquino, muchísimas gracias por estar en Perfil con el Diario del Lunes. Muchas gracias. Nos vamos a a la segunda pausa en Redacción Abierta. Ya venimos y hablamos del conflicto en Ucrania. Quédate por ahí.